Dios te bendiga grandemente. Mi nombre es Máximo Parra de este canal Cristianos Alerta y te doy la bienvenida en el nombre de Jesús. Te pido suscríbete. También algo muy importante, por favor, comparte nuestros videos. Amados, hay una noticia que yo le tengo aquí. Me pareció muy interesante y se la he querido compartir. Le voy a dejar, escuchen esto, le voy a dejar el link de la noticia de aquí abajo, ¿verdad? Usted va a la descripción del video y allí usted encuentra el link de esta noticia. Usted puede entrar a la noticia y ver también esta noticia, confirmarla. Esta noticia es de un periódico español llamado ABC. Escuchen esto porque es una noticia que está ya certificada. Un diputado turco sufre un infarto en pleno discurso tras advertir a Israel de que no escaparían de la furia de Alá. Escuchen, porque esto fue un hombre que es político, un diputado que estaba hablando en contra de Israel. El hombre de 53 años ha sido hospitalizado y su estado es extremadamente crítico y grave. Escuchen esto. Hassan Bitme, un diputado turco, se ha desplomado este martes en el Parlamento tras sufrir un infarto. El suceso ha ocurrido mientras pronunciaba un discurso en el que criticaba a Israel y advertía que el país no sería capaz de escapar de la ira de Alá. Yo te voy a pedir, no te vayas, porque nosotros queremos hablar con la Biblia acerca de esto. ¿Por qué han habido personas que tras hablar en contra de Israel, pues le ha sucedido algo? Es raro, ¿verdad que sí? Entonces yo quiero que tú te quedes para que tú veas lo que realmente dice la palabra de Dios. El parlamentario de 53 años ha sido hospitalizado y su estado es extremadamente crítico y grave, según el ministro de Salud turco, Fahrettin Koca. Bitme pertenece al partido conservador Felicity. Estaba pronunciando un discurso en la Asamblea General del Parlamento turco cuando sufrió el ataque cardíaco. Concretamente estaba acabando su intervención y aseguró que tal vez podamos escondernos de nuestra conciencia, pero no de la historia. Dirigiéndose a Israel dijo: no escaparéis de la ira de Alá. Justo antes de desplomarse declaró: los saludo a todos. Durante su discurso había sido también muy crítico con Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, por no hacer lo suficiente para parar la guerra entre Hamas e Israel y mantener con Netanyahu vínculos comerciales. Soy socios de los crímenes de Israel, dijo Bitme. Tras sufrir el infarto, algunos diputados del AKP, el partido de Erdogan, el presidente de Turquía, reaccionaron diciendo: escuchen esto, esta es la ira de Dios. Así es como se produce la ira de Dios. Escuchen, hermano, porque estas personas son musulmanes y ellos dijeron, cuando este hombre cayó con este infarto, ellos mismos dijeron: esta es la ira de Dios. Así es como se produce la ira de Dios. Ahora bien, mis queridos hermanos, la Biblia tiene mucho que decir sobre quienes atacan a Israel, con numerosos pasajes que analizan la consecuencia de tales acciones, de uno referirse a Israel de una mala manera. En el Antiguo Testamento vemos el compromiso inquebrantable de Dios de proteger y defender a Israel, a menudo mediante la intervención divina o el uso de otras naciones como instrumento de juicio. O sea, que muchas veces Dios interviene directamente y en otras ocasiones pues Dios manda a otras naciones como instrumento, como castigo a esa nación que ha hablado en contra de Israel. Por ejemplo, en el libro de Isaías está escrito: porque la nación
o el reino que no te sirva perecerá, será completamente destruido, dice Isaías capítulo 60, verso 12. Este versículo, mis queridos hermanos, destaca la protección divina, cómo Dios promete a Israel y el destino de aquellos que se atrevan a atacarlo. En el libro de Zacarías, capítulo 2, verso 8, se menciona la protección divina sobre Israel y advierte sobre las consecuencias para quienes atacan a este pueblo. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que toca a vosotros, toca a la niña de sus ojos. Esto dice la Biblia. Amado, este versículo bíblico resalta la seriedad de cualquier acción contra Israel, comparándola con el tocar de la niña de los ojos de Dios, que es lo más precioso o íntimo para la persona de Dios, la niña de sus ojos. Es una advertencia sobre la magnitud de tocar a Israel, mostrando que quienes lo hagan enfrentarán la intervención divina, enfrentarán el juicio de Dios como a este hombre que le ha tocado esta situación. Amado, en el Nuevo Testamento vemos un cambio de enfoque hacia la guerra espiritual y la importancia de la oración frente a la adversidad. En Efesios capítulo 6, verso 12, se dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de oscuridad y contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Amado, este pasaje anima a los creyentes a confiar en las fuerzas de Dios. Y no solamente en la fuerza de Dios, sino en la misma protección de Dios en tiempo de conflicto, en lugar de recurrir a la violencia o las represalias. Hay que confiar en Dios. Amados hermanos, los paralelos entre estos pasajes bíblicos y los acontecimientos actuales son sorprendentes. Al ser testigo del conflicto actual en el Medio Oriente, es importante recordar que la Biblia tiene mucho que decir sobre la protección de Israel y las consecuencias de atacarlo, ya sea mediante la intervención divina o el poder de la oración. Podemos encontrar consuelo en el hecho de que Dios sigue comprometido con la seguridad y el bienestar de su pueblo elegido. Pero también Dios tiene control sobre Palestina, Dios tiene control sobre los países árabes, Dios tiene control de este mundo. Amado, Dios no se ha olvidado de los palestinos, Dios no se ha olvidado de Israel. Dios no se ha olvidado de aquellos que andan sin Cristo y sin esperanza. Pero hay esta promesa de parte de Dios a ese pueblo llamado Israel. Que aquel, escuchen esto, que aquel que toque a Israel, toca la niña de los ojos de Dios. Por eso es, amado, que al referirse a Israel, háganlo con mesura y con respeto. Porque independientemente de lo que mucha gente crea o de lo que mucha gente diga, ese es el pueblo nacional de Dios elegido. Mira, Dios pudo elegir a Alemania, Dios pudo haber elegido a Haití, Dios pudo haber elegido a Brasil, Dios pudo haber elegido a Francia. Pero ¿qué pasa? Que Dios eligió a Israel. Así que mucho cuidadito, hermano, con hablar en contra o referirse mal con el pueblo elegido de Dios que es Israel. Amigo, Cristo viene pronto, Cristo está a la puerta. Son los días finales. Esta guerra que ahora mismo hay en Israel es algo bíblico. Por eso yo te quiero decir en este momento, vamos a buscar de Dios. Vamos a frenar esta vida que muchas veces parece una vida convulsa, con muchas cosas que están sucediendo, ¿verdad? Y cuando frenemos, cuando paremos, pensemos y vamos a abrirle el corazón a Cristo.
y decirle: Cristo, he pecado contra ti, he pecado contra Dios. He andado de una forma desordenada. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Sin ti nada soy. Así que entrégale tu corazón a Cristo y encontrará perdón de pecado y vida eterna.